¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente encontrarnos. Hoy ya cerrando nuestra semana y poniendo fin al estudio que hemos tenido durante estos días acerca de el extranjero dentro de tus puertas. ¿Qué te parece si lo hacemos al comienzo de nuestro programa, como lo hacemos habitualmente, con una oración? Querido Padre, ponemos en tus manos este estudio de hoy, cerrando esta semana donde hemos podido ver tu amor y misericordia para con tu pueblo, y pedimos clemencia para nosotros hoy como parte del mismo, preparándonos para encontrarnos contigo muy pronto. Pon tu Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos ayude a entender tu voluntad para nuestras vidas. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien amigos, sí, hemos estado viendo durante toda esta semana un tema interesante, por demás interesante diría, hablando acerca del extranjero dentro de nuestras puertas. Pero lo más interesante de todo esto es que no solamente hemos visto al extranjero dentro de nuestras puertas, sino que hemos visto a un grupo especial que Dios, en su amor, en su misericordia, contempló desde el mismo comienzo de la humanidad y tuvo presente en una forma especial. No era solamente por los extranjeros que estaban dentro del pueblo de Dios. Recuerden que aquel pueblo, como vamos a ver más adelante en el repaso, había estado esclavizado, había estado encerrado dentro de otro pueblo como esclavos, y ahora en ese peregrinar por el desierto no solamente habían venido con ellos un grupo muy reducido, pero parte de egipcios que sí creían en lo que aquel pueblo proclamaba, que hablaba de un Dios especial, que mostraba algo distinto, y que a su vez fueron adoptando por el cariño que tenían a aquellos hebreos que estaban allí. El tiempo transcurrió en el desierto y seguramente el contacto con muchos otros pueblos que circundaban el desierto fueron llevando a que muchos los vieran como algo especial y que fueran sumándose a aquel pueblo que se trasladaba con una muchedumbre por el desierto. La verdad es que no sabemos cuántos eran, pero seguramente eran muchos. Muchos de los que salieron de Egipto no tuvieron muchas posibilidades de hacer la diferencia económica, y muchos eran pobres y desamparados, o huérfanos, o viudas, porque también recuerden que cuando el pueblo tuvo la posibilidad de entrar a la tierra prometida, en verdad no pudieron entrar y tuvieron que peregrinar 40 años. Así que en ese tiempo seguramente tuvieron mucho tiempo para poder comunicarse con diferentes pueblos que rodeaban el desierto. Así que dentro de esa posibilidad, de esa gran gama, Dios les habla a este pueblo de lo que había sucedido con ellos. Y entonces en Deuteronomio les dice: ahora pues. Recuerden que habían un par de palabras en hebreo que, si bien no sé si las voy a pronunciar como corresponde, y pido perdón si no lo pronuncio como así debiera ser, era Weatah Shema. Ahora pues, escucha, obedece, oye, ¿sí? Ahora debes hacer lo que te mando. Le dice: ahora pues Israel, debido a lo que yo hice por ti,
tú debes escucharme, debes obedecerme, debes oír lo que te estoy diciendo porque es para tu bien y debes hacer lo siguiente. Y entonces aquel pueblo que, si bien en los primeros capítulos les habla acerca de su historia como pueblo sacado de Egipto, a partir del capítulo 4 el Señor comienza a hablarles de una manera distinta, ya les comienza a poner algunas pautas diferentes. En el capítulo 9 y el capítulo 10 es un poco el recordatorio que hace, o la reafirmación que hace, del pacto que Dios tiene con ellos. En verdad no era un pacto que había hecho con ellos, era un pacto que había hecho desde antes del comienzo de la humanidad. Era un pacto que Dios había hecho consigo mismo, que si el hombre caía, alguien debía redimirlo. Y cuando el hombre cae y peca, el Señor se ofrece a venir a este mundo para salvar a la raza caída. Y ese plan quedó en marcha. Y se lo hizo saber a Abraham, se lo hizo saber a Noé, se lo hizo saber a Isaac, se lo hizo saber a Jacob. Y aquel pueblo tenía que pasar por un determinado callejón, por un determinado, podríamos decir, circunstancias, que era lo que Dios le había planteado a Abraham. Le dijo que aquel pueblo iba a estar 400 años presa de la esclavitud y por lo tanto ellos debían ser un pueblo ahora temeroso y obediente, porque debían esa gratitud, esa lealtad al Dios que los había liberado. Siguiendo con la trama de la semana, Dios en un momento les dice que deben circuncidar su corazón. La circuncisión era parte del ritual que Dios le había pedido para que los hombres tuviesen la pureza, la entrega a Dios a través de ese ritual de higiene. Y entonces ahora les estaba mostrando en una metáfora que ellos debían circuncidar su corazón. ¿Qué era circuncidar su corazón? Era quitar, cortar todo aquel vínculo que los unía a todo lo que no permitía que pudieran ver a Dios tal cual Dios los veía. Todo aquello que los mantenía sucios, alejados de la presencia de Dios, debía ser cortado, quitado. Por ese amor que Dios le muestra a su pueblo, les habla de esa manera, de una forma impactantemente amorosa. Y entonces continúa hablándole el día lunes acerca de amar al extranjero. Recuerden que Dios le dice: yo soy el Dios de dioses, el Señor de señores. Todo lo que hay es mío. El salmista lo vuelve a recalcar allá en el capítulo 24 y el versículo 1, donde dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y todos los autores han manifestado en otro tiempo este mismo pensamiento. Nada es nuestro, nosotros no pertenecemos a este mundo, estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros, somos advenedizos a este lugar. Entonces, una de las preocupaciones que Dios tuvo con el mismo pueblo fue hablarles a ellos porque conocían cada una de las circunstancias de lo que habían pasado como esclavos.
y no quería que parte de su pueblo, aquel que estaba necesitado, que estaba bajo distintas circunstancias de pobreza, de necesidad, de viudez, de carencia, tuviese que seguir sufriendo también en ese peregrinar que tenían por el desierto. Así que les recuerda, como lo había hecho, según lo que dijimos recién, a aquel pueblo, lo que les había dicho Abraham, que ellos eran peregrinos porque habían sido rescatados de aquel lugar. Y también nos muestra a nosotros hoy, de una manera más gráfica, qué es lo que pretende de nosotros como pueblo. Y allá en Mateo capítulo 7, versículo 12 nos dice: así que todas las cosas que ustedes quieran que hagan con ustedes, háganla ustedes con los demás, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, si nosotros queremos que se nos trate bien, debemos tratar bien. Si nosotros queremos algo, primero tendremos que brindarlo de alguna manera. El Señor les estaba abriendo la posibilidad de que ellos pudiesen amar a todas las personas como Él amaba a su pueblo. Él les estaba dando el ejemplo a ellos, pero ellos no entendían y asimismo seguían en algunas actitudes de presión sobre las viudas, los huérfanos, e incluso evidentemente, por lo que nos muestra Deuteronomios, había una gran opresión hacia los pobres, y aquellos que más tenían eran los que más oprimían al pueblo, quitándole incluso las prendas de vestir, y ante la necesidad de la gente, ellos le cobraban impuestos, les cargaban con trabajos pesados, les quitaban su ropa, su comida. Así que el Señor, en su amor y en su misericordia, le habla al pueblo de que deben ser justos y juzgar a todos por igual, con equidad, con justicia. Y decíamos uno de estos días que al ver el libro de Deuteronomios parecía que estuviésemos leyendo el diario de cada día, donde la justicia, como dice la palabra de Dios, nuestra justicia humana es como trapo de inmundicia, no sirve para nada. Y lo vemos cada día. Todos los días podemos leer Deuteronomios o leer nuestro periódico local y vamos a encontrar las mismas cosas, ¿sí? Desigualdad, injusticia, perversión, maldad. Y Dios no quería eso. Dios estaba abocado a enseñarles, y era como es hoy, casi un proverbio escrito de decir: el rico se aprovecha siempre del pobre. Y no era lo que Dios quería. Hoy todo tribunal, o el 99% de los tribunales terrenales, tienen la misma tendencia: beneficiar a aquel que tiene y no al que está necesitado. No solamente necesitado porque no pudo hacer esa diferencia como hizo el rico, porque tal vez no tuvo las mismas oportunidades, o porque tal vez
Las circunstancias llevaron a que pudiera perder lo que tenía. Y entonces Dios le muestra que el camino era el perdón, devolverle al que estaba necesitado y le habíamos quitado algo, devolvérselo, brindarle apoyo no solamente económico, sino físico, espiritual, de todas maneras, que hubiese justicia en aquel pueblo. Ayer veíamos otro punto importantísimo, la religión pura ante Dios. ¿Cuál es la religión pura? Es esa religión que, decíamos, religión viene de religar, de juntar dos partes o más que están rotas, que están quebradas, que están destruidas, pero que de alguna forma podemos ir pegoteando para darle otra vez la forma. Por eso el pacto de Dios para con su pueblo, ¿sí? Es esa liga que hace Dios con su pueblo para tratar de juntar. Y acá vuelve a insistir en que parte de esa religión pura y sin mancha debe ser aquella que quienes tenemos la responsabilidad de liderar dentro de cualquier ámbito, sea laboral, sea espiritual, sea grupal, lo que esté a nuestro alcance y bajo nuestro liderazgo, debiéramos hacer. Recuerden que el Señor nos eligió como pueblo especial, como real sacerdocio, pueblo santo, escogido, apartado para Dios. Así que puedo decirte de todo corazón, vos, pastor, yo, pastor, porque tengo la responsabilidad de pastorear, la responsabilidad de llevar adelante un ministerio, la responsabilidad de compartir la palabra de Dios con el que está a mi lado, de visitar al huérfano, al desamparado, al pobre, al desnudo, aquel que está por lugares inapropiados o que está pasando por circunstancias y tribulaciones de las que nosotros tal vez no conocemos, pero no las conocemos porque no los visitamos, no las conocemos porque no vamos. Y cuando nos enteramos, seguramente o puede ser tarde, porque llegamos solamente para su velatorio o su entierro, y aquel miembro de iglesia se nos fue sin que podamos escucharlo, sin que podamos asistirlo, sin que podamos ministrar por ellos alguna solución. Así que para vos y para mí es la responsabilidad que tenemos, según lo que nos dice Santiago en el capítulo 1 y el versículo 27, la religión pura y sin mácula. Mácula es una mancha, ¿sí? Es algo que marca determinados lugares que puede ser en nuestro cuerpo. Dice, aquella religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Queridos amigos, seguramente el mundo nos está tentando y llamando la atención porque el enemigo está muy tentado a que cada vez nos involucremos más con cosas terrenales, sin que nos demos cuenta, nos va alejando del centro, del foco que es nuestro Dios. ¿Por qué? Como hijos de Dios, no tenemos en cuenta el consejo de Deuteronomio y el consejo de Santiago, siendo que vos y yo formamos parte de ese pueblo. Recordemos que aquellas viudas, huérfanos, desamparados, pobres y necesitados, no son los que están del otro lado,
pueden estar bajo tu mismo techo, pueden estar al lado tuyo, pueden estar sentado a tu mesa y están pasando necesidad. Tal vez la viuda pueda ser tu esposa, tu esposo. Tal vez el huérfano pueda ser tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu pariente más cercano. Y no estás viendo en ellos un problema. ¿Por qué? Porque estás tan centrado o afanoso en tu religión que no te das cuenta que no estás uniendo las partes correctas para que Dios sea el centro de la vida. Y estás rechazando y despreciando al huérfano, al desamparado, al extranjero, ¿sí? Porque así lo vemos, como alguien de afuera. Queridos amigos, nuestro tiempo ha pasado, nuestro estudio ha llegado a su fin, pero el desafío sigue presente. Que no quede acá nomás este estudio. Esto solamente nos abre una gran ventana para seguir estudiando. No nos aprovechemos de aquel que trabaja en nuestra casa, de aquel que trabaja en nuestra empresa, de aquel que trabaja en nuestra institución, de aquel que vive de su salario. ¿Por qué? Porque aquel que vive de su salario es digno de su salario. Y cuando decimos que es digno de su salario, no es el salario que yo quiero pagarle, sino el que le corresponde recibir. ¿Por qué tiene que haber diferencias? ¿Porque el trabajo de una mucama es diferente al del director? Ante los ojos de Dios, todos valemos lo mismo. Ante los ojos de Dios, el trabajo que vos haces es igual al que yo hago. Es más, posiblemente, aquel que tiene un trabajo más humilde, más sencillo, hace el doble de lo que yo, con mi responsabilidad, estoy haciendo. Por lo tanto, te invito a que reflexionemos sobre las advertencias que hemos tenido durante esta semana. Al mirar cada uno de los versículos que hemos tenido. Leamos Deuteronomio nuevamente. Repasemos versículo por versículo. Relacionemos esos versículos con lo que en el Nuevo Testamento encontramos. Lo que Mateo nos dice, lo que Juan nos dice, lo que los evangelios hablan acerca de este tema, lo que el apóstol Pablo o Santiago hablan de este tema. Es importante que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta. A vos y a mí me estoy hablando. El Señor espera mucho más de nosotros. No esquives la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre nosotros. Él nos eligió como un pueblo de real sacerdocio, pueblo santo escogido, y espera que nosotros cumplamos con la parte del pacto que Él ya cumplió. Así que por lo tanto te invito a que esta semana doblemos nuestras rodillas ante el Señor, dobleguemos nuestra cabeza, agachemos nuestra mirada y nos pongamos a disposición en las manos de Dios para que Él obre a través de nosotros en beneficio de aquellos que están pasando por momentos tan dificultosos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos cuide en estas horas que vamos a comenzar de sábado y que podamos cada día estudiar de su palabra para aprender y prepararnos para ese encuentro maravilloso con Él que será muy pronto en las mansiones celestiales. Que el Señor te bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro.